El video que presentaremos a continuación y que vas a disfrutar como no tienes una idea, se centra en cómo un pequeño séquito de empleados de una empresa basura como lo es TV Azteca han terminado aborrecidos por millones de mexicanos gracias a sus infamias, calumnias y por quererse sentir poderosos al amparo de su jefe, el usurero Salinas Pliego. Que dicho sea de paso, está completamente acabado a pesar de que una pequeña horda de bots en redes y varios paleros de TV Azteca se empecinen en defender. Por eso, como dicen, los perros se parecen a su dueño y precisamente los personajes que desfilarán a continuación son una pequeña hemorroide de Salinas y su hidra llamada TV Apesta, la cual se está cayendo a pedazos a cada día que pasa. Por eso, pon mucha atención en lo que son estos especímenes que después de sentirse intocables por años y décadas, hoy están al borde del abismo, curiosamente compartiendo un paralelismo con su titiritero, aunque algunos siguen, por muy curioso que parezca, navegando en la impunidad. Otros pagaron con sus familias todo el daño que hicieron delante de una cámara. Y otros están pagando con el entierro del descrédito de su trabajo. Por eso te sugiero dejes tu magnífico like y te suscribas a nuestro canal, porque la vas a gozar sabroso y sabes que no mentimos. Es por eso que hoy te presento 4 empleados de TV Azteca que detestan los mexicanos. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Mónica Garza es uno de los personajes más repugnantes de esta lista, que incluso podría decir que está en el top 10 de los más detestables por las audiencias en general. Su carrera se fue a la basura desde el momento que le dieron el mandato para hablar de política, temas que a duras penas entiende y razona. Aún así, esta lustrabotas del usurero tiene como encomienda limpiarle la carita a su jefe, fungiendo como un pobre perro flaco de casa. Tan solo hay que recordar que Mónica Farsa la metieron a TV Azteca por la palanca de su papá, quien era secretario del PRI, Manuel Garza González alias el Meme Garza, quien fuera también expresidente municipal de Reynosa, diputado federal y uno de los principales operadores electorales y políticos del PRI en los años 70. Ya sabe, un tipo fraudulento. Y es que su carrera como político es muy turbia, pero esa es otra historia. El punto acá es que Mónica entró a TV Apesta en los 90s y uno de los principales giros era el espectáculo. Inició por allá de 1991 en Argos Televisión, propiedad de Pigmenio Ibarra. Sin embargo, para 1996 fue que llegó a TV Azteca, donde la metieron aventaneando con Pati Chismoy. Desde allí, su carrera periodística terminaría en la cañería de los espectáculos, donde pasaría varios lustros, hablando de chismes, inventándose otros. Anduvo deambulando entre rumores baratos y las historias de vida de varios personajes públicos, a los que les llamó historias engarzadas. Quizá el segmento, aparte de Ventaneando, que más se le conoce. Sin embargo, para 2024, el usurero le dio vía libre para que armara un programa político llamado Sala de Guerra, donde según ella hace crítica política y tiene algunas entrevistas con actores de esta rama. Allí es donde viene el punto, el cual nos habla cómo es que millones de mexicanos la detestan, porque podrá endulzarle el oído a los ignorantes, pero quien sabe su historia entenderá que ella no tiene ninguna pizca de credibilidad. Primera, porque siempre ha sido priista, y segunda, es empleada de Salinas Pliego. Pero veamos cómo esta señora solo vende humo, y segunda, se inventa cada mamada de becerro recién parido. Por ejemplo, cuando dijo que un cantante de regional mexicano en la época de los años 2000 la habría amenazado. De hecho, es muy tonta la señora porque dijo lo siguiente textual: le saqué al vocalista de la agrupación una entrevista que había levantado la DEA sobre ellos, a partir de que cantaba corridos tumbados dedicados a cierto personaje de la delincuencia organizada. Al final de la grabación, cuando nos tomamos la foto, me dijo como en secreto: oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas, porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de andar preguntando.
Esa fue una de las primeras amenazas por hacer mi trabajo y por cuestionar las historias que eran la verdad. De hecho, la única historia donde hace preguntas sobre la DEA es en esa la que le hizo a Mario Quintero Lara, el vocalista de los Tucanes de Tijuana. Pero, ¿qué cree? Cuando la cuestionaron hace apenas algunos meses, ¿qué piensa que dijo? Sí, claro, lo negó todo, nada nuevo. Y es que al final, ni la DEA ni el FBI le encontraron algo a los Tucanes de Tijuana según las investigaciones. Y en mayo pasado la reventaron en redes sociales por mentirosa. A eso ella reaccionó de esta manera. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hice un comentario para ADN 40. Por cierto, este canal se lo robaron a CNI Canal 40, cuando fue el asalto del Chiquihuite. Seguimos, donde en lo personal tuve el cuidado de nunca mencionar en específico a ninguna banda, ninguna persona. Yo no me referí directamente a ninguna figura. Mientras tuve historias engarzadas, entrevisté a decenas de personajes importantísimos del género grupero, y el tema de los narcocorridos lo toqué con prácticamente todos, no solo con los Tucanes de Tijuana, también con los Tigres del Norte, Jenny Rivera. Pero aquí el problema es que en todas las entrevistas, al único que le preguntó sobre el FBI y la DEA fue al vocalista de Tucanes. Pero deje usted eso. Mónica Garza en la política miente como respira, o más bien solo lee lo que le ponen en el teleprompter, porque en varias de sus entrevistas a políticos pro derecha, Mónica los apapacha, pero cuando son políticos pro AMLO, los ataca, aunque en varias ocasiones se queda sin argumentos. Exclama que México es un país comunista y generalmente le gusta hacer fiesta con los funados en México, sacando las notas de tipo alarma, queriendo magnificar a los muertitos que hay y en algunos casos sacar de contexto la violencia de nuestro país. También es una señora doble moral e hipócrita. En tiempos de COVID, criticó a los usuarios del metro que no andaban con cubrebocas, mientras ella en ese año y en ese momento andaba bien feliz sin cubrebocas en la fiesta de su patrón, el usurero Salinas Pliego. Garza pregona con la ideología de la clásica familia católica, del hombre proveedor, de los hijos católicos y de la creencia en Dios. Pero como dicen por allí, estos mojigatos comen santos y cagan diablos, pues la única hija de la Garza es Matilde la Muerta, una tatuadora muy darks que le gusta lo gótico. Ella sufre de trastorno de límite de personalidad, el cual es una afectación mental muy grave que tiene como consecuencias arranques violentos, inestables que terminan en relaciones caóticas o tóxicas, mente disociada y perdida. Pues como dicen por allí, la vida de Mónica Garza se reduce a la siguiente frase: candil en la calle, oscuridad en la casa. Actualmente su hija la Muerta está casada con un darquetón, chichimeca, manita sudada. Sergio Sarmiento es un personaje altamente sombrío por muchas cosas que hay a su alrededor, y más por algunos comentarios que hace algunos años hizo con respecto a unos niños, pero a eso iremos más adelante. Sirviento es de los perros más fieles de Salinas Pliego, un tipo que enfermizamente cuando AMLO estuvo en el poder por todo lo culpaba y en varias ocasiones terminaba viéndose mal, ya que varios personajes de los medios tradicionales afines a su ideología lo desmentían y lo terminaban pitorreando en vivo. Por ejemplo, cuando salió el tema de los fajos de billetes en el Senado en agosto del 2020, en el programa donde participa llamado Tercer Grado, se criticó el video de los funcionarios del PAN, quienes habían sacado varios fajos de billetes en una bolsa, repartiéndolos entre sí. El video fue literal, muy obvio, a lo que Sirviento dijo que ese dinero era el pago de nómina de esos funcionarios, un comentario muy estúpido que hasta hizo cagarse de risa a Denise Merker. Los videos están enfocados en funcionarios como Pancho Domínguez, quien fuera gobernador de Querétaro en tiempos de Peña, y a quien Sirviento tachó como víctima porque según esas filtraciones eran políticas y no eran ciertas. Una completa estupidez justificando la corrupción. Curiosamente, este sapo fue uno de los que empezaron a viralizar las notas sobre la supuesta enfermedad de AMLO, la cual él validó sin tener pruebas junto a Raimundo Rivapayaso, quien hoy es solo un pobre leguleyo desgastado. El 99% de lo que escribe es fake. Sin embargo, en ese entonces Sirviento a fuerza quería que AMLO terminara en el hospital infartado.
Ante esa mentira, que después se corroboró, dijo justificándose y echándole la culpa a la comunicación del gobierno por no informar a tiempo. Textual, dijo lo siguiente: pasaron casi 24 horas hasta la mañanera del día siguiente para tener algo de información. Y cuando no tienes información, como medio de información, pues especulas. Literal, este eunuco, su justificación fue: si no me dan la noticia, pues me la invento especulando, porque es mi obligación decir algo aunque sean mentiras. No obstante, esas tretas jamás le funcionaron y en lugar de convencer a la gente, solo se llevaba sus apes virtuales de millones de mexicanos. Curiosamente, Sirviento es uno de los fieles lamehuevos y cromasables del usurero. Está en todas sus fiestas y reuniones, pues su encomienda era también apoyar a Claudio X González durante todo el sexenio de AMLO para desestabilizarlo, pero nadie le creyó a este pulerrifles. Al final, su voz empezó a ensombrecerse, pues la puntilla a este pseudoperiodista fue cuando se inventó que AMLO había pactado con el cártel de Sinaloa por allá del 2022. A lo que López Obrador le contestó: si me presentas una prueba, yo renuncio. Sirviento no supo qué decir más que: es que el presidente no lee mis artículos. Desde ese momento, y solo agarrándose de los huevos de la National Inventographic, Sirviento terminó noqueado, desgastado, al grado que en estos momentos con Claudia Sheinbaum anda chillando en sus artículos por los impuestos que le ha puesto a las bebidas azucaradas, tabaco y al alcohol. Además de defender el pago de los impuestos de su jefe, el usurero. Hace algunos días escribió lo siguiente: mientras se deterioran los servicios públicos, vivimos en una era de terrorismo fiscal y de alzas y nuevos impuestos. Los inspira Santa Anna, quien decretó impuestos a puertas, ventanas, perros, carros y caballos. Como usted ve, a Sergio Sarmiento le mama tergiversar la información. Sin embargo, Sergio Sirviento tiene un lado oscuro para muchos, donde entre palabras dio a entender que es un enfermo. Pero antes de ir a esa columna que escribió, donde hablaba de relaciones consensuadas con chamacos, recordemos que este era el conferencista predilecto del poder. En el gobierno de Calderón recibió jugosos contratos, pues según el portal Compranet, le pagaron más de 2 millones de pesos en 2007 por una conferencia para el programa INEA. En supuestas capacitaciones de integración, también tuvo negocios en el INE, que era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en tiempos de Peña. De allí, tan solo por una conferencia, habría recibido aproximadamente 84,000 pesos. Sirviento estuvo involucrado en muchos otros contratos, que sería bueno analizar en un video en solitario. En fin, su comentario más grotesco fue precisamente en una columna que publicó en 2009, año donde estaba muy protegido por Felipe Calderón. La columna se llamó Amor Menor. Sus palabras eran tan repugnantes que justificaba algo que no puedo decir en forma directa, pero ya sabe qué es. Citaré el fragmento que él escribió para que usted saque sus propias conclusiones y me ponga en los comentarios si este sujeto no es un ser abominable. Textual, dijo: estoy convencido de que las leyes prohíben las relaciones sexuales consensuadas de menores, ya sea con otros menores o con adultos. Son simple reflejo de una actitud moralista. En ese texto, este mequetrefe mencionó al cineasta Roman Polanski, acusado de abuso hacia un mocoso, y a quien cita con la frase que dice: el amor normal no es interesante, les aseguro que es increíblemente aburrido. Sergio Sirviento es un tipo asqueroso en todos los aspectos, pues sus comentarios y opiniones sin sustento lo hacen ser uno de los más repudiados por millones de mexicanos. Por cierto, en los bajos mundillos se dice que este sujeto es un Chumel Torres reprimido, que le encanta el tolete policial de los 80, pero que le da miedo salir, porque su jefe el usurero repudia a los de su clase. Recién, ya se informó que los acreedores gringos ganaron el juicio en Estados Unidos y ya, un juzgado en Gringolandia sumado a otra sentencia de un tribunal mexicano, quien anuló la decisión de Miguel Ángel Robles, un juez de la Ciudad de México que impidió que Salinas Pliego pagara el préstamo que pidió a los gringos por 400 millones de verdes para rescatar a TV Azteca. Empresa que tras este hecho trató de convencer a la gente a través de sus noticieros para decirles que los acreedores los estaban extorsionando. Fondos buitre entre comillas, así le llamó el usurero y también sus lamescrotos.
Por eso, gente como el Nicolás Maduro de la Jusco, Javier Alatorre, quien ha sido por años la jeta de su programa de noticias estrella llamado Desechos, siendo prácticamente el portavoz de Salinas para tergiversar la información y mentirle a millones de mexicanos, siempre sale a cuadro. De hecho, la marioneta del usurero siempre ha salido a cuadro leyendo comunicados, panfletos y sobre todo discursos de Salinas para poder lavar su imagen. De este sujeto ya hemos hablado en varias ocasiones en el canal, pero lo más risible es que a pesar de que la gente ya ni los vea, porque dicen puras estupideces, hay que recalcar que quienes se informan con Salinas solo son dos sobrinos que piensan que apoyándolo desde las redes sociales les van a dejar una mortálica a mitad de precio. Estos y muchas otras personas pro ultraderecha se han tragado unos fakes impresionantes. Por ejemplo, en las recientes inundaciones de Poza Rica, Veracruz y toda la zona norte del estado, TV Azteca llevó sus cámaras para lucrar con la tragedia de la gente. En unas escenas el reportero le pidió a una señora que se llenara de lodo en su casa para hacerle algunas entrevistas. La doña procedió a decir que no los habían ayudado, que los habían abandonado y varias estupideces más. Cuando en realidad los militares llegaron con mucha ayuda, pero el reportero no se cansó de hacer una pequeña telenovela barata. También anduvieron jalando gente, les daban una pala nueva, sus manos estaban limpias y los bañaban de lodo para que salieran a cuadro. El chiste era pegarle a la presidenta con el objetivo de hacer presión por el tema de los impuestos. Nada de eso le salió. Lo más cagado es que el Nicolás Maduro de la Jusco, en varios videos que andan circulando por allí, mezclaron lo que dice Alatorre cuando gobernaba el PRI. Se desplazaba a las comunidades afectadas para hacer un reportaje de justificación de las desgracias. Explicaba que el río de pronto subía su nivel y que gracias a esto se desbordaba. Textual, decía lo siguiente: cuando llegan los nortes provocados por los frentes fríos de la temporada, aumenta el nivel del agua en las costas del Golfo y eso se convierte en un tapón. Luego, ahora, su discurso cambió, misteriosamente entre comillas, pues esta loba enjaulada dijo: se desborda el río Cazones, hay personas desaparecidas e incertidumbre de miedo y están pasando al enojo, pero sí hay responsables, es una pesadilla. Como usted ve, Salinas Pliego siempre ha ocupado sus marionetas para decir y golpear a quien sea que le esté molestando. Ha ocupado su televisora basura como arma mediática y quien estorbe le hará campañas sucias. Sin embargo, eso ya no funciona ahora. Pocos le creyeron al Nicolás Maduro de la Jusco y rápidamente se reveló que solo eran montajes bien chafas que ni Loret se atrevió a publicar. Pero Salinas estaba desesperado porque su imagen estaba totalmente manchada y desgastada. Y es gracioso porque se manchó y se desgastó por él mismo. Lo más cagado de todo es que cuando se rumoró el asunto de que Alatorre sería despedido de TV Azteca, el nuevo valero del usurero, el cocainómano de Pedro Ferriz Hijar, hizo un video sobre eso y Salinas lo citó escribiendo lo siguiente: muy acertado el comentario del valero Ferriz. Lo que quieren los zurdos de miércoles es arrebatarle la licencia a TV Azteca, licencia pagada al IFETEL en 2016 y que no es ninguna concesión gratuita, para devolvérsela al pueblo entre comillas, o sea, los mismos zurdos de miércoles corruptos e ineptos que les molesta de sobremanera ser exhibidos a diario en la televisión. Así las cosas. El viejo inútil de Salinas, y sí, inútil, que no sabe siquiera mantener una fortuna regalada, se molestaba porque le armaron este chisme en redes y acusaba de que querían que le quitaran la concesión de su televisora basura, argumentando que exhibían. ¡Vaya estupidez! Si lo que quiere la gente es que ya le levanten esa concesión, porque se la pasa engañando a la gente con puro contenido basura y fake. Pero bueno, el chiste es que Nicolás Maduro de la Jusco ya perdió toda la credibilidad. Para que vea que no mentimos, un estudio de HR Media lanzó en agosto de este año datos de los noticieros más vistos en el primer trimestre del 2025. En segundo lugar está el del usurero Salinas Pliego, el Nicolás Maduro de la Jusco. En 3 meses a duras penas pudo juntar 1.97 millones de televisores encendidos, rebasando por muy poco a Despierta, también de TV Apesta. Mientras que en cambio Televisa casi lo triplicó con 5.29 millones de televidentes. Números nada comparados con años anteriores donde el PRI gobernaba cuando estaba disputándose la punta con Televisa, superando los 4 millones de televidentes por mes.
El caso de Patti Chapoy es uno de los más rancios de la televisión, y la verdad nos da gusto que ahora en estos momentos, con su jefe casi noqueado en lo jurídico, fiscal y económico, esta vieja bruja solo le quede dar algunas patadas de ahogado, luego de un juicio que no le está favoreciendo para nada en Estados Unidos. Por eso trata de retardarlo como lo hace su patrón, y es que el pleito que tiene con Gloria Trevi ha ido más allá, el cual desea que pague el precio, o de menos que pague las consecuencias de sus actos. Hay que recordar que esta señora por años ha sido intocable. Nadie se le había puesto al tú por tú, porque estaba muy bien protegida por el ejército de abogados de Salinas. Bien, esta señora es una de las más repudiadas por muchos mexicanos debido a que, por años, se ha dedicado a golpetear a través de su espacio ventaneando a diferentes artistas, disfrazando su periodismo de chismes en señalamientos y calumnias desde su sala pestosa a pedo. Desde allí se han confabulado varios chismes para pegarles a los artistas que no se dejan entrevistar, que no les dan la exclusiva, que no les cumplen sus caprichos, como cuando a huevo le querían meter un representante de TV Azteca, a Yuridia. A ella la invitaron a su estudio para burlarse de ella y la criticaron diciéndole que sin ese representante de la televisora sería nadie en la industria. Y luego le criticaron el físico, le dijeron gorda y la acabaron. Sin embargo, ella se defendió, pero al menos en su televisora la terminaron vetando. Ese es un ejemplo de muchos. Por años Patricia Chapoy ha estado o ha sido un ente altamente venenoso, además de inventarse chismes en pro del periodismo. El punto acá es que esta vieja bruja revivió en Estados Unidos a través de sus contenidos en TV Apesta, en aquel país a sabiendas que el tema de Gloria Trevi ya se había muerto desde hace años. E incluso Chapoy ha dado difusión a la serie del clan Trevi Andrade, una serie que se está elaborando con las supuestas declaraciones de las víctimas y que su televisora está impulsando para que hundan más a la cantante. El problema es que ese caso al final se resolvió y la Trevi terminó exonerada. Textual dijo lo siguiente: la señora Chapoy me hizo mucho daño a mí y a otras personas. Es su trabajo, pero es muy triste. Aunque también estoy en un momento complicado. La demanda en Texas fue provocada por sus ataques. A pesar de mi salida de la cárcel, cuando me absolvieron intenté levantarme y otra vez dijo cosas de mí. Y es que la bronca es que la momificada de Chismoy fue demandada en Texas por las calumnias, mentiras, injurias e infamias que ha dicho en diferentes programas a lo largo del tiempo, lo cual le ha causado problemas de reputación y también cancelaciones de contratos, los cuales han afectado su vida, según argumentó la expareja de Sergio Andrade. Luego de una serie de declaraciones, la Chapoy salió triunfante y también le contestó textual: fue hace 25 años. No se le hizo ese daño. Hay que tener claro que esto es repercusión de sus actos. Ella, próxima a cumplir 60 años, debe sentir cierta culpa de todo lo ocurrido. Ella, muy lamentablemente, vive la consecuencia de sus actos. Yo no hice nada más que señalar lo ocurrido en un momento difícil. Sin embargo, la Trevi explicó que este conflicto lleva dándose por más de 15 años y gracias al usurero Salinas Pliego, este remedo de periodista de chismes ha aplicado las mismas: retardar los procesos, evadir los juicios para que no pague por los daños causados. Textual dijo en sus redes, contestándole a la urraca de TV Apesta, lo siguiente: a mis casi 60 años hace muchísimo que reconocí el daño que me hice a mí misma, pero eso es punto y aparte del daño que usted me causó y a mi familia y a mucha más gente. Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron. Cada quien que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer, y ya no alarguen las cosas y den la cara. 15 años evadiendo a la corte. Ella le ha hecho mucho daño a varias personas, pero tuve que hacer algo porque yo quise rehacer mi vida, picando piedra, pero tenía que defenderme. Y otra vez te perdono, pero los actos tienen consecuencias. Así, Gloria Trevi dejaba fincado que, en efecto, este esperpento de periodista, independientemente de lo que haya pasado muchos años atrás y de que Gloria y Sergio Andrade hubieran hecho actos aberrantes con varias personas, el punto aquí es que ese es un caso que al final se terminó cerrando, pero que la Chapoy quiere seguir explotando para seguir teniendo rating en sus programas piteros y ganar credibilidad que ya no tiene. A esa hiena muchos mexicanos la aborrecen, no solo por el tema de la Trevi,
sino porque en efecto se siente intocable y ha ocupado su espacio en TV Azteca para derrumbar varias carreras de ciertos artistas y así amagar, calumniar y amenazar a muchos que terminaron dejando sus carreras por un chisme inventado o mal contado. Patti Chapoy debe pagar las consecuencias y de perder el juicio que va para largo, un aproximado de 2 a 2 años de recibir su merecido en los tribunales en Estados Unidos. De ser así, esto pudiera llevarla por fin al retiro o a la extinción mediática, cosa que se celebrará. Pero dime, ¿cuál de todos estos personajes es el más abominable? ¿Quién faltó en esta lista? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.